¿Qué tal? Mi nombre es Alexandra Díaz y hoy vamos a estar hablando acerca de Cerro de Pasco, que es una de las principales mineras del Perú. Este se encuentra ubicada en los Andes centrales y tiene una historia antigua de explotación minera. Actualmente se presentan casos de niños intoxicados y eso se debe a que estos absorben entre 3 o 4 veces más que unos adultos. Hoy nos encontramos con Daniel Arana Santos, quien es toxicólogo. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal, Alexandra? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias primeramente por la invitación, ¿no? Y estoy abierto para las preguntas para poder responder. Bien, mira, para comenzar, quiero hablarte de que Cerro de Pasco tiene una mayor exposición a metales y metaloides en nuestro país. Incluso es llamada ciudad minera, como lo comenté al inicio, ¿verdad? ¿Cuáles son los metales pesados que mayor daño ocasionan? Primero, comenzando por los metales, por ejemplo, tenemos el plomo, que no solamente está en Cerro Pasco, sino también lo tenemos acá en el Callao ahorita. Es muy afectado en especial porque no hay un nivel básico, o sea, la norma te da un nivel mínimo para niños que es, por ejemplo, 5, ¿no? miligramos en sangre, pero la misma OMS te dice que sí, es posible un poco menos todavía, justamente porque este metal es demasiado tóxico, ¿no? Luego tenemos otros metales como el arsénico, también el cadmio, que son muy peligrosos para el humano, ¿no? Y el mercurio, ¿no? Muchos relacionados sí a la minería y también otros relacionados en este caso a la industria, ¿no? Bien, por otro lado, por ejemplo, según la minera Vulcano, que es una que está ahí en Cerro de Pasco, esta es una de las compañías más multadas por haber cometido infracciones ambientales. Bueno, este en su portal de web dice cumplir con el cuidado del entorno, pero ¿por qué hay más intoxicados entonces con enfermedades graves? Ya, ahí hay un tema tanto a nivel ambiental y social. Primero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Cerro de Pasco hay una condición que todas las empresas depositan sobre la laguna, que es la laguna de Quinococha, que está ahí, ¿no? Entonces, dentro de los planes ha habido que la mina, dijo, ¿no? La ciudad tenemos que moverla, entonces se ha ido moviendo poco a poco. Como son minas a tajo abierto normalmente, entonces las ciudades tienen que ir desplazándose, justamente porque la actividad minera está recayendo sobre esa parte. Entonces, ahí hay que tener en cuenta de que a veces la ciudad no se mueve así fácilmente. Por ejemplo, ahora último se ha hecho un hospital en Cerro de Pasco y no estamos hablando de un hospital pequeño, sino un hospital sumamente grande. Entonces, por ejemplo, mover esta ciudad no es nada fácil. Un ejemplo parecido que podemos tener es el tema de Morococha, que la ciudad de Morococha ahora se llama Nueva Morococha justamente porque se ha trasladado nuevamente, ¿no? Entonces, de acuerdo a la actividad, las ciudades tienen que a veces verse movidas, ¿no? Siempre y cuando sean de este tipo, tajo abierto, y tengan que ser desplazadas, ¿no? Entonces, hay veces que existe este tema, ¿no? Entonces dicen, la mina está muy pegada a la ciudad, pero normalmente es al revés, es la ciudad la que está muy pegada porque se tenía que haber movido. Por otra parte es justamente por lo que estás liberando, ¿no? Puede ser que esta fuente de agua, o sea, quiera usarla la población, pero si ya por un lado la minera también lo está usando propiamente como un destino, o sea, ahí sería para verificar cómo está su expediente ambiental, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Y lo otro es a veces, justamente cuando mencionaba los relaves, cualquier relave que se libere en cualquier momento es sumamente contaminante, son muy tóxicos, justamente por la cantidad de contaminantes que tienen, ¿no? Puede haber muchos metales, puede haber ácidos, entonces, principalmente por esto. Bien, Dani. En Cerro de Pasco también se habla acerca de unos pequeños cerros o supuestos cerros, pero que en realidad son desmontes mineros. ¿Cómo es que se debió hacer para evitar, por ejemplo, este tipo de contaminación? Ya, bueno, hablando ahora sobre los desmontes, o también que se le conoce como estos pasivos que se van generando, porque se hacen capitas tras capitas tras capitas, ¿no? Normalmente las minas tienen un plan de cierre o un plan de abandono parcial, también que se le puede decir, ¿no? Un plan de cierre parcial a la mina, según la norma, y entonces deciden qué se va a hacer con este relave, porque muchas veces, antes que sea un pasivo, como se le denomina, sigue siendo un activo de la mina, porque estos cerritos todavía contienen todavía metales, ¿no? Y pueden servir para algún otro proceso de la mina, porque pueden implementar con un informe técnico,
sustentatorio que se le dice un ITS y ponen un proceso más y ese desmonte entra nuevamente al proceso de la mina, ¿no? Entonces, hay veces donde todavía se mantiene esto, o también hay que tener en cuenta que hay minas mucho más antiguas, cuando aún no había regulación ambiental, que por ejemplo el Estado lo está tomando a través de AMSA, que son activos mineros, es una empresa peruana, netamente del Estado, y esta empresa se encarga de ir remediando, ¿no? Normalmente estos cerritos que puedes ver se transforman, se hace una restauración, se hace una remediación y se busca que nuevamente haya vegetación en estos lugares, ¿no? Bien, el tipo de contaminación del Cerro de Pasco no solo se limita en el Tajo, porque allá se encuentra un tajo de muchos metros abajo, ¿verdad? Bien, existe también una laguna, como ya lo comentaste al inicio, que se llama Quilacocha, donde los habitantes comentan que antes habían gaviotas, pero que actualmente, bueno, ya desde 1920, es un depósito de relaves mineros. ¿Por qué o cómo se llega a dar este tipo de contaminación o es que haya afectado tanto a la laguna? Ya, como comentaba, a un inicio no había una regulación ambiental muy buena y las empresas se han ido, digamos, regulando porque el Estado todavía tenía que regular muchas cosas a nivel ambiental, ¿no? Antes solo existía el CONAN y antes del CONAN ni siquiera teníamos algo a nivel ambiental. Entonces, las antiguas mineras ya usaban estas fuentes de agua. Luego vinieron las empresas mayores, porque justamente es una zona de alta minería, y también decidieron, como son fuentes de agua, o tú buscas desplazar las fuentes de agua, ¿no? Como suele pasar muchas veces, porque de ahí suele sacar las minas, o buscas como un destino en ese lugar para poder poner tus relaves, porque soltar los relaves es mucho más peligroso que contenerlos, ¿no? Entonces normalmente se busca un lugar donde puede contenerlos, como en este caso de la laguna. Por ejemplo, contarte que no solo está el tema de la minería, sino que toda la ciudad bota sus, ¿cómo comentarlo?, sus aguas residuales a esta laguna. Ahora último, han habido grupos de investigación a nivel de la Universidad Agraria que justamente están viendo cómo poder remediar esto. No es que no se pueda remediar, sí se puede, ¿no? Pero se tiene que llegar a un consenso, ¿no? Pero normalmente, como te digo, tú buscas una fuente de agua donde poder contener tus relaves. Y en este caso fue elegido justamente esta laguna porque está cercana a todas las unidades mineras que hay por ahí. Bien, gracias Dani por esta información, gracias por informarnos, ayudarnos a entender cómo es la contaminación de Cerro de Pasco o cómo debería remediarse.